hoy se festeja el día y a los médicos que hacen mucho por la vida de muchísimos pacientes. Así que feliz día a ellos también. Muy bien, impecable. Manuel, Mariano, gracias por este ratito. Bienvenidos los dos, buenas noches. Gracias a vos, gracias. Me quiero tomar un rato para hablar de educación. Vamos a tratar de cumplimentar el objetivo con ustedes. Muy bien. Si hay fracaso, soy el culpable. ¿Qué es lo más relevante de las pruebas PISA y qué diagnóstico tenemos a partir de ello, si es que se establece un diagnóstico, de la educación en la Argentina? Bueno, las pruebas PISA se toman cada 3 años, desde el año 2000, se toman a adolescentes de 15 años, no importa en el nivel de escolaridad que tengan, no tiene que ser en tercer año del secundario, sino donde estén. Es una prueba muestral, no se le toma a todos, y se toma a un conjunto muy grande de países. En el 2000 Argentina, en la primera edición Argentina participó, 2003 no participó y el 2006 en adelante siguió participando. En el 2015, lo que vos señalaste antes, fuimos asterisqueados, porque te ponen un asterisco cuando los resultados no son válidos, entonces como que seamos fuori un poco del... Y ahora volvimos y el resultado es muy malo. O sea, 2018, ¿no? En 2018 estamos estancados, mi opinión es que hay un colapso serio en términos educativos. Todos los países de América Latina mejoran y Argentina tiene más o menos los mismos valores que hace 18 años, más o menos los mismos valores. Hay un caso como el caso chileno, donde el avance es muy fuerte, de hecho está a poquito de superar a Grecia y otros países de la Unión Europea. El caso de Perú, que arrancó muy bajo, muy atrás, mejoró mucho. Y Argentina, nada. Argentina está siempre más o menos parecido, con problemas en lectura, con problemas en matemática, pero yo diría, para no entrar en demasiados detalles técnicos, una situación de empantanamiento desde hace prácticamente 20 años. ¿Y eso es homogéneo, Manuel, en toda la geografía de la Argentina e incluso según los niveles socioeconómicos también? Porque uno tiende a pensar que a veces la escuela tal y cual, la privada es mejor de la gran urbe que la rural y apartada de el interior, etcétera. ¿Hay algo o es poco eso? Lo que está midiendo PISA es específicamente la Argentina, con algunas excepciones, que desde 2009 la ciudad de Buenos Aires ingresó al sistema y hay que hacer una lupa, un foco sobre Ciudad de Buenos Aires, enseguida lo hablamos. Y este año tenemos la buena noticia de que tenemos datos de Córdoba, de provincia de Buenos Aires y de Tucumán, que también se presentaron para este examen 2018. También es cierto, y nosotros desde Educar 2050 lo hemos marcado, que había informes de regiones, no de provincia de San Juan o provincia de Mendoza, sino de Cuyo, de la región del noroeste, noreste. Nosotros hicimos algún trabajo al respecto para mostrar también uno de los puntos que surgen de los exámenes PISA y de otros exámenes, ¿no? Que es la desigualdad educativa. Una cosa es educarse en Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es educarse en Formosa. Y la verdad que hablando de los lugares que ocupa los diferentes ciudades evaluadas y provincias, es que Ciudad de Buenos Aires digamos, está al tope de la lista, inclusive de Latinoamérica. En la evaluación anterior, en el 2015, que Argentina fue descalificada, Ciudad de Buenos Aires había hecho un enorme crecimiento, te diría hasta llamativo, de casi entre 30 y 50 puntos, dependiendo la disciplina que se analizara. Y ahora bajó mucho del 2012 a ahora, alrededor de 20 puntos por disciplina, 20-22. Que un poco la lleva a un promedio un poco más entendible. De todos modos, Ciudad de Buenos Aires marcha adelante. El problema está en la primaria, está en la secundaria, como la mayoría parece estar detectando, etcétera, hasta el punto que tenemos que poner curso de lectoescritura en el primer año de la universidad para poder incorporar y que no sean eyectados los que quieren seguir estudiando en la Argentina, en un sistema universal como el que tenemos. Está en una línea integral en todos los ámbitos. ¿Dónde? ¿Por dónde se empezaría, además? Yo creo que es un error plantear metas concretas respecto a un nivel o a otro nivel. Yo creo que eso es un error político porque acá hay un problema que es estructural. Puede ser, uno podría decir que la escuela primaria está un poco mejor que la escuela secundaria en la Argentina. La verdad que es posible, pero no es el punto. El punto es que hay una situación de
desacople muy fuerte entre las expectativas políticas y las expectativas de un país como la Argentina respecto al sistema educativo y el total del sistema educativo. Y eso pasa por algunas cuestiones que son centrales. La primera es que los chicos más pobres de la Argentina reciben menos dinero para su educación que los chicos de clase media y alta. Paradojalmente, esos chicos de clase media y alta tampoco tienen buenos resultados. Y eso es lo más llamativo. Ni siquiera es que nosotros tenemos escuelas de élite que compiten a nivel en la Champions League de la educación. No existe eso tampoco. Las pruebas PISA justamente muestran que los chicos argentinos de sectores altos, de la élite económica, tienen peores resultados que los chicos pobres de muchos países europeos, tipo Polonia, Portugal, no estamos hablando de Suecia o Finlandia, Polonia, Portugal, Irlanda. Ni siquiera sudeste asiático, ¿no? No, ni siquiera, o sea, las clases altas argentinas tienen peores resultados que las clases más bajas de países europeos que tampoco son tan desarrollados. ¿Eso qué nos marca? Nos marca que hay un problema estructural. No es que hay una élite que se educa muy bien y el resto no. O sea, habría que ser disruptivo en los planteos de respuesta a estos problemas. Yo creo que sí, yo creo que una situación de colapso se sale mediante una disrupción. Mi imagen es la de un auto que está empantanado. Si vos seguís acelerando en la arena, se te hunde más. Necesitas algo de afuera que te lo empuje. Necesitas otra cosa. Y esa otra cosa me parece que en el caso argentino es un consenso muy fuerte en términos de aquellos puntos en los que podamos estar de acuerdo. Y tener un plan concreto, con responsabilidades concretas, con compromisos concretos, desde los más altos niveles gubernamentales hasta el último de los chicos de primer grado. Cada uno sabiendo qué es lo que tiene que hacer y comprometido con esa tarea. Parece que es la única forma posible. Vos hablaste, Manuel, en la elección de votar educación, por caso, ¿no es cierto? Como eslogan, pero claro, y te he escuchado, Mariano, en muchas oportunidades decir, pero claro, nos importa la educación cuando tenemos 5 días de los chicos en casa, hay paros recurrentes, entonces las aulas están cerradas, entonces empieza a ser un problema para el adulto, pero no por la preocupación misma que nos produce que nuestro hijo pueda estar aprendiendo más o menos, porque en tanto y en cuanto vaya y vuelva, etcétera, y tenga ganas y tenga amigos y la pase bien, más o menos las cosas funcionan. Sí, pero fíjate, es un sistema, Paulino, ¿no? Pero fíjate que una de las virtudes que tenemos que agradecerle a PISA es que estemos hablando hoy de educación. Entonces, es una virtud que la estamos teniendo cada 3 años, que la tenemos también en las pruebas a aprender y que hay algunas otras evaluaciones que nos llevan a esto. Eso es bueno. Ahora, como decía recién Mariano, el problema es estructural. Nosotros tenemos que entender que desde el año 2000 no mejoramos. Y, por ejemplo, en comprensión lectora, con todos los matices que puede tener, y no me quiero enamorar de la prueba PISA. La prueba PISA es un examen médico donde te dice cómo está tu salud. Pero vayamos a que esto se repite desde el año 2000, lo han repetido todas las administraciones con diferente color político. ¿Y qué te dice? Que más del 50% de los chicos no comprenden un texto de lectura, que casi el 70% en este caso no te resuelve un ejercicio simple de matemáticas, 53% en ejercicios simples de ciencias. Entonces, yo creo que acá hay sin duda un compromiso ciudadano que tenemos que gritar por mejor educación. Vi alguna nota que decía que en los lugares donde había madres con alto nivel de instrucción, la educación o los exámenes en esos lugares iba mejor que en otros lugares. ¿Hay algo de eso por el acompañamiento que implica además que un chico esté en el sistema formal educativo, pero luego tenga que hacer la tarea en su casa y el acompañamiento de los padres, etcétera, ¿no? Mira, la sociología de la educación hace 100 años ya demostró, y no hay media biblioteca, es la biblioteca entera. Completa, 99,9, pongámosle alguno. Pongámosle alguno que no, que la calidad educativa de un alumno individual depende centralmente de su nivel, el nivel socioeconómico de su familia y el nivel de educación de sus padres. Básicamente es eso. Después está lo que hace la escuela, pero frente a chicos que son de distinto nivel socioeconómico, la escuela va a acompañar mucho más a los que tienen un respaldo mayor. Por eso la escuela es tan importante en términos de pobreza, porque es la única que puede doblegar esa situación. Nunca la va a doblegar completamente, nuestras sociedades capitalistas democráticas son desiguales y no es que va a haber una magia educativa que te lo va a resolver, pero sí que puede hacer, digamos, trabajos equidad, en términos de ir mejorando eso. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo. El principal acto de rebeldía de un pobre es estudiar, decía el querido Tomás Bulat. Claro. Y vos hablabas hace no mucho tiempo de que Chile, pese a todos los problemas que tiene, más de un mes de conflicto no zanjado, con un sistema político replanteándose buena parte de lo que ha construido en los últimos años, hasta la propia Constitución, de todas maneras ha logrado, en términos educativos, una inclusión cuanto menos admirable. Mayor a la Argentina.
Y de hecho es muy loco lo que está pasando en Chile porque aparecen estos resultados de las pruebas PISA en medio de esta convulsión en donde mucha gente en Chile le echa la culpa al sistema educativo. Yo creo que el caso chileno es interesante para aprender en esto. La educación genera expectativas y genera interés por la movilidad social y la gente quiere más. La gente dice, yo voy a estudiar y yo quiero una sociedad meritocrática que me reconozca lo que estudié. ¿Cuál es el problema? Que nuestras sociedades, lamentablemente, no pueden dar respuesta a esto. Nuestro capitalismo no alcanza para que todos esos puedan ascender socialmente. Ahora, en la Argentina ni siquiera llegamos a ese nivel. O sea, en la Argentina el problema que tenemos es que estamos por detrás de eso. Ese nivel lo teníamos en los años 60. Hoy ya lo estamos perdiendo. Es decir, a mí me parece que ahí hay un problema grave en donde las clases dirigentes no se están ocupando del tema, no están interesadas en el tema, no forman masa crítica para resolverlo. Estas discusiones que vos señalabas recién sobre el tipo de cambio, sobre la apertura económica, etcétera, que tampoco se terminan de resolver del todo, pero están sobre la mesa. La discusión educativa en la Argentina no está sobre la mesa. No apareció en la campaña electoral, solo frases y eslogans muy superficiales. Y después lo que tenés son algunos intentos de algunas provincias, que algunas realmente avanzan en forma muy interesante, pero siempre aisladamente. Pero yo ahí tendría un punto interesante a marcar ante el nuevo cambio de gobierno. El presidente electo ha manifestado que la educación va a ser prioridad. Y eso como sociedad lo tenemos que monitorear. Eso lo dijo en la reunión en que fue a la CGT. Inclusive señaló ahí que ese iba a ser un lugar donde iban a hacer educación y que la educación era la riqueza de las naciones. Entonces, como ciudadanos, como medios de comunicación, estemos cerca, porque si hay esa decisión, es un cambio copernicano que tenemos que reclamar, porque todo lo que venimos hablando, ya de vuelta, se extiende desde hace 20 años. Hoy a propósito del encuentro con Moyano, algunos dejaron traducir que Alberto Fernández le confirmó a Moyano en persona que estaba dispuesto y veía con buenos ojos flexibilizar muchos convenios colectivos de trabajo y que la Argentina tenía que ir a una ley más moderna sin afectar el derecho de los trabajadores. ¿En la educación hace falta un replanteo de eso o no? Además, vos estuviste en los zapatos del ministro, que tiene que tomar las decisiones y que del otro lado batalla con el gremio que le viene a pedir seguramente las cosas que le son legítimas, justas, etcétera, que creen que les corresponde. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un sistema de organización escolar en la Argentina, en todas las provincias, que es de 1958. Las escuelas se organizan de acuerdo a una norma, que fue el Estatuto del Docente del 58, y todos los reglamentos escolares son consecuencia de eso. Eso que hace 61 años era muy razonable, porque tenía que ver con la experiencia del peronismo, con un montón de cuestiones, hoy se quedó en el tiempo claramente. Entonces hace falta un replanteo. Ahora, ese replanteo no se puede hacer por decreto, hay que hacerlo consensuando. Mira, el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional resuelve el problema del Estatuto del Docente. Dice que la carrera del docente no tiene que ser solo por antigüedad, sino que tiene que ser por criterios de formación, divide la carrera del director de la carrera del docente, bueno, cuestiones muy técnicas, pero resuelve el problema del Estatuto Docente. Eso se sancionó en el año 2006, hace 13 años. Eso fue parte de la Ley Federal Educativa. De la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo. Es una ley del kirchnerismo. La que salió casi por consenso. Diciembre de 2006, con muchísimo consenso. Filmo como ministro de Educación. Y como uno de los grandes... Y CETERA, el sindicato docente más importante de la Argentina, acompañando eso. Eso está en la ley. Y no hubo ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, que haya avanzado en su aplicación. Pero también está en la ley que hay un artículo específicamente que dice que los mejores recursos tienen que estar en las escuelas más débiles, en las escuelas socialmente más vulnerables. Que los mejores recursos, los mejores docentes, los mejores directores, los mejores maestros. Entonces, cumplamos la ley, porque también eso, allí hay un plan que, como decía Mariano, tenemos que consensuar y hemos trabajado mucho en ese sentido, pero llegó el momento. Bueno, ahí Mendoza tiene el famoso ítem aula, ¿no? Que fue bastante disruptivo, generó alguna polémica, pero a la postre trajo algunos beneficios, según cuentan, en el entorno del gobernador Cornejo saliente, no sé si es cierto o no. Históricamente la Argentina pagó un plus por la ruralidad, digamos. Mi madre era docente y efectivamente por ruralidad y hacer 30 kilómetros todos los días, dar clases en Pardo, etcétera, tenía un beneficio adicional. Claro, hacía dedo en la ruta en otros tiempos, tomó un colectivo y así iba, y capacitaba a chicos de primer grado a séptimo grado, todos juntos en una misma sala. Tarea titánica, gigantesca, enorme. Todavía eso lo tenemos, Paulino, e inclusive en algunos casos de plurigrado tienen mejores resultados que las escuelas urbanas. O sea que esas son realidades que vemos en la Argentina. Convive la robótica
y la tablet y el mundo tecnológico, etcétera, también con algunos de estos aspectos que marcamos. Sí, creo que tu imagen no se ajusta del todo a la realidad, en el sentido de que la robótica en las escuelas es un proyecto muy reciente, en mi opinión bastante traído de los pelos. Finocchiaro acá dijo, no hay colegios que no esté ya con experiencia. No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos otras prioridades, no tenemos internet en las escuelas, por ejemplo, si habría algo para hacer es conectar efectivamente las escuelas. El plan Conectar Igualdad, que era un muy buen plan, se desactivó en gran medida, sin haber evaluado si eso era correcto o no. A lo que voy es que todas las medidas que se toman en la Argentina, no sé si todas, pero muchas de las medidas que se toman en la Argentina son aisladas, no tienen un plan, no tienen un eje, no están basadas en evidencia, no se consensúan. Es a alguien que se le ocurre hacer tal o cual cosa, mejor, peor, igual, está bien, razonable, no razonable, pero que eso no se engancha con otras cosas, no se articula con otras cosas. La última vez que se intentó hacer eso fue en el año 2016, creo, 2017, no recuerdo, cuando el ministro Bullrich intentó el plan maestro hasta el 2026, o sea, fue en el 16. La verdad que el plan, yo me acordaba de verdad del plan, nosotros lo criticábamos porque era un plan bastante flojo, pero tuvo lo positivo de que un ministro con coraje, con honestidad intelectual, claro, y las puso a discusión incluso para que podamos criticarlo, lo que corresponde. Y eran muchas. Eran muchas, igual, pero estaba bien, buena idea. Cambia el ministro, vos pensás que incluso dentro del mismo gobierno... Y eso se echó por tierra. Ni se echó por tierra, se diluyó. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. A eso voy es cuando te digo que la Argentina no es seria respecto de eso. Quiero abrir el diálogo a Nacho y a Lourdes, porque está apasionante, pero siempre se me escapan cosas y para eso están bien ellos cada noche. Nacho, Lourdes. Bueno, ustedes ya o por lo que escuché, ya ha habido como una aprobación a algunos ejes que planteó Alberto Fernández, pero me gustaría consultarles por algunos nombres que están dando vueltas. Bueno, en Ciencia y Tecnología suena Roberto Salvarezza, para el Ministerio de Educación se habló de Nicolás Trota. ¿Cree que es más importante los nombres que se mencionan o el norte que pone el presidente cuando se habla de educación, por ejemplo? Porque hablaban de lo que había cambiado entre un ministro y otro bajo el mismo gobierno. ¿Hay que poner atención al ministro o en este caso con Alberto Fernández va a ser más importante lo que decida él? A ver, la primera respuesta es que el problema educativo argentino es de tal envergadura que el presidente tiene que estar muy cerca del tema educativo, tiene que ejercer un liderazgo y tiene que seguir el tema con todo detalle. Si él muestra ese liderazgo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Ciencia, por supuesto que son figuras importantes, pero acá hay que entender que el sistema argentino es federal, son 24 jurisdicciones, es muy importante el Consejo Federal de Educación, pero me parece que el gran liderazgo lo tiene que mostrar el presidente y de ahí para abajo ponernos, tal como decía Mariano recién, en un consenso, decir, este es el plan y vamos a llevarlo adelante como política de Estado, ¿no? Mariano. Bueno, yo creo que a Nicolás Trota no lo conozco mucho, un par de veces, me parece una persona, es rector de una universidad, sí. Me parece que es un buen dato, que el rector de una universidad sea ministro de Educación, es un hombre de la educación. En principio me parece una buena señal. La Secretaría de Educación es aparentemente, no quemamos a nadie, hasta el 6. Va a ser Adriana Puiggrós. Adriana Puiggrós es una persona que para nosotros es una persona muy reputada, mucho prestigio. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una persona que sabe, es una persona consistente y que dedicó toda su vida a la educación. Yo creo que son buenas señales. Ahora, el punto tiene que ver con que si hay proyecto o no hay proyecto. Claro. O sea, podemos tener a los mejores en el Ministerio de Educación, si no hay proyecto, vamos a seguir bailando este minué medio patético y nos vamos a juntar de vuelta acá en el 2022 a evaluar PISA 2021 de la misma manera. Y ahí yo quiero meter un matiz respecto de lo que vos planteabas recién, en este sentido. La Argentina es un país federal. El artículo 5 de la Constitución dice que las escuelas dependen de las provincias. Esto lo terminó de convalidar la dictadura y después Menem, pero está en el artículo 5 de la Constitución de 1853. Eso no es neoliberalismo, claro. Eso es liberalismo. Sí. Modelo norteamericano, exactamente. Ahora, es un modelo que evidentemente no funciona. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Ley de Educación Nacional
es que respeta a rajatabla ese federalismo. Y a mí me parece que hay que ir a un sistema híbrido, en donde las provincias tengan niveles de ejecución, niveles de decisión, pero que la nación, tanto lo nacional como lo federal, o sea, lo confederado, tengan mayor capacidad de dar cuenta de los problemas de la Argentina. No puede ser que en Chubut haya un año sin clase, o en Santa Cruz antes, el año pasado, y es como si fuese otro país. Y pasó en Santa Cruz. Pasó en Santa Cruz. No puede ser que los chicos formoseños tengan un gasto por alumno 4 veces menor que la Ciudad de Buenos Aires y pensemos que no sé, que están del otro lado del Pilcomayo, como si fuesen paraguayos, extranjeros. A mí no me importa porque es formoseño. El modelo actual del federalismo es, por el lado de la coparticipación, gran problema de la Argentina, y además hay un tema con lo que vos señalabas antes, que es el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de ministros de educación. Que eso decide los temas federales. ¿Cuál es el problema? El ministro de Educación, y yo lo digo por haber estado ahí, el ministro de Educación de una provincia está a tiro de decreto del gobernador, no tiene representación, no tiene capacidad de negociar. O sea, no está institucionalizada la educación en términos de la importancia que requiere la problemática. Obviamente. Eso es un gran problema. Entonces, vos tenés un montón de resoluciones del Consejo Federal de Educación que están buenísimas, que no se cumplen. Que no tienen posibilidad práctica de ejecución. Exactamente. Y que a veces no hay recursos y que esto sigue pasando como si fuera algo medio secreto y que salen las resoluciones. Es un poco la historia argentina, echa la ley, echa la trampa, o que la ley tiene más la carga de un indicativo que un imperativo. Pero en este caso me parece que es más impericia nuestra para generar un buen nivel institucional. A lo que voy es que en ese consejo se toman decisiones que no siempre están debidamente avaladas por las provincias, ni que son aplicables a las provincias, pero no por mala fe, sino porque así está hecho el diagrama institucional. A mí me tocó ser ministro y del Consejo Federal de Educación, y yo daba un voto por la Ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo ninguna potestad para ser un ministro de Educación de ninguna provincia, tiene ninguna potestad para representar a una jurisdicción. No es posible, constitucionalmente no es posible. Y como todo el mundo lo sabe, entonces todo el mundo se cuida de no ir más allá de lo que corresponde. Escribí un artículo en Infobae el fin de semana muy descriptivo de esta disparidad, porque vos decís, los que tenemos que ayudar más rápido porque es un acto de rebeldía, porque los va a hacer superar su condición de pobreza, etcétera, es a los sectores que deberíamos empujar mucho más hacia la posibilidad de competir en un pie de igualdad para luego tener un desarrollo profesional que le amerite salir y escalar socialmente de la situación en la que están, pero sin embargo a esos les estamos poniendo menos presupuesto que a los más acomodados. ¿Es así? Es así, y siempre fue así. O sea que si seguimos gastando más plata, pero del modo que lo gastamos, probablemente choquemos con los mismos problemas. Exactamente. Hay que admitir que durante el gobierno de Néstor Kirchner, la ley de financiamiento educativo que promovió Daniel Filmus, intentaba dar cuenta de eso. Y en algún sentido se avanzó un poco más. Ahora, las dificultades estructurales que vienen de la desigualdad de la Argentina y del federalismo argentino, esas no las resolvió. Entonces mi propuesta concreta es que tenemos que trabajar en un cambio de la estructura del financiamiento de la educación argentina. La Baña había propuesto renacionalizar. Sí. Yo no sé si eso es posible, pero algo en ese sentido nosotros estamos trabajando para hacer una propuesta seria. Mi propuesta es la del un fondo federal, estilo brasileño, el que hizo Lula en el 2007. Es un fondo nacional, provincial y federal, fondos de distintos niveles que van compensando las diferencias. Entonces con urbano tenemos un problema, o sea que no se resuelve con el fondo del conurbano, pero ahí hay un problema educativo. Las provincias más pobres tenemos un problema. Entonces, norte, claramente. Estos son los puntos que hay que atacar. A mí me parece que ya no podemos mirar para otro lado. Ahora, les pregunto, el tema de que un chico a los 15 años no sepa comprender un texto, ¿tiene que ver con un problema financiero? Porque también me parece que hay que replantearnos desde los hogares, los padres, que son la educación sin duda, primaria, sin duda. Y después, porque yo entiendo que los padres hoy tienen que trabajar madre y padre y tal vez no pueden estar tan pendientes de los chicos como cuando algunos de nosotros éramos más pequeños, tal vez. Hay un cúmulo de problemas en estos resultados que estamos hablando hoy de chicos de 15 años. No creo que sea solo financiero. De hecho, estábamos hablando que a partir de la ley de financiamiento de Daniel Filmus, este financiamiento creció y llegó al 6% del PBI solamente en el 2015, que se cumplió esa ley.
Pero hay muchas cosas más que hacen en la educación, entre ellas es el compromiso de madres y padres. Sin duda que estén cerca, y lo decíamos antes, contribuye a la mejor educación. Ahora, como país tenemos muchas cosas que pensar porque tenemos problemas de cantidad, de calidad y de equidad. Y el problema mayor que tenemos es de educabilidad. Señalan los números que el 40% de los chicos con edad escolar están con problemas de desnutrición, con problemas de pobreza. Entonces, este sí que es un problema. La ley habla, esta misma ley habla de que la educación es prioridad. Y yo pregunto, ¿es así? ¿O los argentinos nos estamos quedando muy distraídos mirando para otro lado y sin reclamar que esto sea prioridad? Porque allí está el tema central. No saben lo que les agradezco este ratito valioso con los aportes a propósito de... El presidente puso inteligentemente el prisma sobre el hambre, no la pobreza. El hambre siempre es más atendible, con políticas focalizadas se puede resolver. La pobreza es un problema enormemente más complejo y mucho más estructural y probablemente no de respuesta de 1, 2, 3, 5 gobiernos. Hasta los países más desarrollados tienen pobre. Me gustaría, tal vez, recopilando lo que ustedes dicen, quizás el mismo empeño, la misma fuerza para ese primer gran paso, condición necesaria pero no suficiente, para después armar una enorme mesa por la educación. Me encanta. Quizás eso explique, al menos que nos dé, la idea de un 2040, como objetivo, como meta, de cosas que, bueno, pongámosle los elementos, porque además ese mundo del 2040 va a tener en buena medida empleos de altísima calidad, con alta instrucción o para gente con alta instrucción y con muchos que tengan el aprender a aprender incorporado, que es el desafío enorme de la educación de hoy en la generación Google. Aprender a aprender, porque el dato está a un clic. Y el cambio que se viene hace que se necesite eso. Y además, la clase dirigente de lo que vos hablas del 2040 está hoy en el aula. Está hoy en primera infancia o están los primeros y van a ser los que nos tienen que hacer este cambio. Y en algún caso ya son. Hoy Sí. por una chica de 19 años, son. como legisladora. Sí, Ya lo sí, son. sí, bueno, tal cual. Ya lo son. Ahora, hay un artículo en la Ley de Educación Nacional que plantea la convocatoria de un Consejo de la Calidad de la Educación. bueno. Hace años que ese consejo no se convoca, ¿Por qué? porque no les importa la educación. Bueno, no encuentro otra explicación. Yo creo que algo bueno que podría hacer el próximo ministro o el presidente Alberto Fernández Es es convocar a ese consejo y armar una mesa de diálogo para los próximos 10 años. No saben lo que les agradezco a los dos, de verdad. No, Gracias. por favor, gracias. Enorme Gracias. placer porque nos hacen la compañía esta noche. Siempre un Y hasta gusto la acá, próxima. Paulino. Bueno, Nacho, nos vamos a quedar con mucho de lo que viene en términos políticos. Lourdes tiene alguna cosa de denegatoria a Julio Devido en un ratito. Vamos a ir a la pausa con un poquito de música de última para matizar, no está mal, viene bien, pero no te vayas que ya volvemos. ¿Te Obviamente, parece? Nibiru, así se llama la placa discográfica de Ozuna que tanto estaban esperando los fanáticos del reggaetón. Se vino con este nuevo material, con un montón de participaciones ya exitosas. La última, con más de 49 millones de reproducciones en tan solo una semana. Ahí lo tenemos, Ozuna, la pausa y ya venimos con más.